Comenzamos con la primera parte del ejercicio, parte correspondiente a la teoría. Esta parte está formada por 4 preguntas. La primera de ellas, como podemos ver aquí, nos preguntan que cuándo aparecen los conglomerados en el muestreo. De las posibles respuestas, la correcta sería la B y la E. Muestreo por conglomerado y muestreo por varias etapas. Los conglomerados son conjuntos de elementos poblacionales. ¿De acuerdo? La segunda pregunta, dentro de toda ficha técnica se debe hacer constar diferentes conceptos. De esos conceptos, en esta pregunta aparecen algunos. Las respuestas correctas serían la B, la C y la D. A continuación, nos encontraríamos con la pregunta número 3. En este caso, nos encontramos con una cuestión en la cual nos van a describir una serie, o más concretamente, una muestra en un muestreo, el cual, según las características que nos indica, tenemos que definirlo. En este caso, el muestreo sería un muestreo por etapas. Ahí nos describen claramente las etapas de este tipo de muestreo. Bien, pues la respuesta correcta sería la A. Por último, la pregunta número 4 induce un poco al error. ¿Por qué? Porque nos están preguntando cuándo está justificado la realización de un estudio mediante muestreo no aleatorio. Justificado no lo está. Otra cosa es que, por situación, las que fueran, lo tenemos que hacer. Es decir, se puede realizar un muestreo justificado si el coste de realización de uno normal es muy elevado, si disponemos de tiempo, es decir, son condicionantes que provocan, no nos queda más remedio que realizar un muestreo no aleatorio, pero justificado no queda. De tal manera, la respuesta correcta sería la E. Pues bien, contestada la primera parte del ejercicio, parte correspondiente a la teoría, comenzaríamos con las preguntas. El primer problema, que aquí aparece a continuación. Pues bien, en este caso nos están indicando, como aquí aparece, un gerente de un concesionario ha comentado que el 70% de los días venden 7 o más coches, ¿vale? Te dice que un porcentaje ocurre algo. El contraste para verificar si realmente esa afirmación es correcta o no, el contraste que estamos verificando es al 5% de significación. Nos están preguntando que, en un principio, la pregunta número 5, ¿qué test se debe de aplicar en este caso? En el caso de querer verificar si realmente el 70%, ¿vale? El 70% de los días se vende o no se vende. Pues bien, para poder contestar esta pregunta, ¿vale? Directamente estaríamos frente a la respuesta D. ¿Y por qué la respuesta D? Pues la respuesta D nos están diciendo un contraste de la proporción. Ese contraste de la proporción está formado por una hipótesis nula, la cual aparece también, lo utilizamos en la pregunta número 6, en la cual es 0,7 la proporción o es distinta de 0,7. Bien, pues dicho esto, la pregunta 5, la respuesta sería la D, es decir, un contraste de proporción. Continuamos. ¿De acuerdo? Que nos estarían preguntando, ¿cuál es el valor del estadístico observado? El valor del estadístico que vamos a utilizar para poder verificar si realmente la proporción es 0,7 o distinta de 0,7. Repito, nos están pidiendo que verifiquemos
este contraste, es decir, hipótesis nula que la proporción 0,7 o hipótesis alternativa que la proporción sea distinto de 0,7. Para ello, ¿qué tenemos que realizar? En un primer lugar, calcular el valor del estadístico observado, que aquí aparece, valor del estadístico observado, el cual está formado por esta expresión, ¿vale? Esta expresión de aquí, y la tenemos que comprobar si distribuye como una normal. Bien, para ello, en un primer lugar, ¿qué es lo que nos pregunta? Esta pregunta 6, tendríamos que calcular el valor del estadístico observado. Simplemente es despejar valores. P sub 0 es el... Un momento. P sub 0 sería 0,2 menos tal. Bien. Y obtendríamos un valor total de 0,0. Perdón, un total de menos 3,45. Menos 3,45 correspondería al valor del estadístico observado. Bien, continuamos. La siguiente pregunta sería: ¿qué conclusión tendría el análisis? Es decir, ¿realmente se verifica la pregunta que nos estaban realizando? Es decir, ¿realmente el 70% de los días venden 7 o más coches? Pues bien, para verificar dicha situación, tenemos que comprobar, por un lado, el valor del estadístico observado, y comparar el valor del estadístico observado, es decir, el menos 3,45, e incluirlo en la campana de la normal. Es decir, verificar si este valor, este dato, pertenece a la región crítica, que estaría por aquí dentro, o a la región de aceptación, que estaría por aquí dentro, o a la región crítica, que estaría o a la izquierda o a la derecha. Para ello tendríamos que definir este menos 1,96. Ese menos 1,96, ¿de dónde sale? Pues muy fácil. Ese menos 1,96 sale directamente de alfa, que nos lo indica, nivel de significación 0,05, como es bilateral, tendremos que dividirlo entre 2, nos quedaría en alfa dividido entre 2, 0,025 por la izquierda y 0,025 por la derecha. Nos vamos a la tabla de lo normal, buscamos el 0,025 y obtendríamos el menos 1,96. Por otro lado, nos vamos a la tabla de la normal y buscamos el 0,975 y obtendríamos el 1,96. Una vez que tenemos estos dos datos, ubicamos el valor observado. Como podemos ver, este valor observado, este valor de menos 3,45, está desde el menos, por esta zona de aquí, ¿vale? Esta zona. Luego entonces, no pertenecería a la región de aceptación, sino a la de rechazo. ¿Eso qué quiere decir? Que no aceptamos, ¿vale? El valor observado pertenece a la región crítica, luego rechazamos H sub 0. Si rechazamos H sub 0, ¿qué quiere decir? H sub 0, recordar, rechazamos H sub 0, luego nos quedamos con H sub 1, es decir, la proporción no es de 0,7. Una vez dicho esto, nos iríamos a contestar y la respuesta correcta sería la C, se rechaza la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Clarito esto, ¿vale? Se rechaza la hipótesis nula. Perfecto. Antes de seguir, indicaros que en la pregunta número 6, esta de aquí, cuando nos estaban preguntando el valor del estadístico observado, no he especificado realmente qué es cada valor. El P sub 0, el 0,7. P sub 0, 0,7, menos 1 menos 0,7, 0,3, 10. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra es de 10. Para poder verificar eso, hemos tenido una muestra que nos ha dado el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 datos. ¿Vale? Lo que induce un poco a error sería el 0,2 este de aquí. Ese 0,2 simplemente es de los datos muestrales que nos da el ejercicio, cuáles superan las 7 unidades de venta. ¿Por qué 7 unidades de venta? Porque el ejercicio nos dice que el 70% venden 7 o más coches. Entonces, ¿cuál es la proporción de la muestra que hemos utilizado para poder verificar dicha situación? Pues fijaros,
De 10, ¿cuántos hay? Mayores o iguales que 7. El 9 y el 7. Luego, 2 de 7, el 0,2. ¿Vale? Luego, entonces, este valor de aquí, que lo veamos, este 0,2 corresponde a eso. 2 de 10. ¿Bien? 2 partido de 10 es 0,2. Vale. Dicho esto, seguimos a continuación con la parte 3. La parte 3, disculpar, la parte 3 sería ya otro ejercicio. ¿Vale? Aquí datos que nos dan, las características de cada uno de ellos y la parte 3. A primera vista podemos observar que estamos viendo un contraste de la varianza. Contraste de la varianza que fundamentalmente puede ser o ANOVA 1 o ANOVA 2. ¿Qué diferencia hay entre la ANOVA 1 y el ANOVA 2? Pues la ANOVA 1 que tenemos un factor y el ANOVA 2 que tenemos dos factores. ¿Cuántos factores tenemos aquí? 1. Se puede ver, el gráfico nos indica, como veis aquí, un factor. ¿De acuerdo? ¿Qué factor? Pues las diferentes zonas geográficas. Hay 6 zonas geográficas. Hay un factor, ¿vale? Pero ese factor tiene 6 variedades. Son datos muestrales que nos dan, el tamaño. Si os fijáis, cada uno de esas zonas tiene diferentes tamaños, tienen diferentes medias y cuasi varianza. Vale. Dicho esto, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que aconsejo realizar cuando realizamos una ANOVA, contraste de la varianza, es rellenar el cuadro. ¿Vale? No hace falta rellenar todos los datos, pero en su mayoría. Y una vez que tengamos definido el cuadro al completo, pasaríamos a responder a las preguntas que nos realiza el ejercicio. ¿De acuerdo? Luego, en un principio, vamos a rellenar el cuadro. Dicho esto, vamos a rellenar el cuadro. Aquí hay una primera pregunta que vamos a contestarla porque no haría falta para rellenar el cuadro, que es la pregunta número 8. ¿Cuántos países han sido considerados para aplicar el análisis de la varianza? Pues fijaros, en cada zona geográfica se ha utilizado a un número de países. Luego, la suma total de esa zona, obtendríamos el total de países. En este caso, 91 países. ¿Vale? Como se ha indicado en este ejercicio. Perdón. ¿Veis? Pregunta número 8, 91 países. ¿Bien? 91 países, repito, porque tiene un factor, que es zona geográfica, 6 variedades de factor, y cada uno de esos factores tiene un número de países. Si nos están preguntando por el total de esos países utilizados, pues 91 países. ¿Vale? Vamos a ver, esto lo dejamos por aquí. Veis en una ANOVA 1 que tenemos un factor. En la ANOVA 1, ¿para qué se utiliza? Para verificar si la media de cada uno de esas zonas, ¿vale?, son iguales. Lo realizamos ese contraste con un nivel de significación del 0,01, del 1%, nos lo dice el ejercicio. Y vamos a rellenar el cuadro D. Para ello tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que suma de cuadrados. Daros cuenta que partimos de suma de cuadrados, ¿vale? La suma del cuadrado del factor más la suma del cuadrado del residuo es igual a suma de cuadrados totales. Esta cantidad más esta cantidad, suma total, ¿vale? Que es lo que nos indica aquí. 666 más 1307, un total de 1974 con los decimales. ¿Grado de libertad? Pues mirad, los grados de libertad, vamos a verlo, vamos a ver el ejercicio directamente. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Con los grados de libertad ocurre igual que con la suma de los cuadrados. Los grados de libertad del factor más los grados de libertad del residuo y total de 90. Mirad, el grado de libertad del total sería el tamaño del número de países, 91 menos 1. Grado de libertad del factor, pues si hay 6 posibles variedades de ese factor, pues 6 menos 1, 5. Y el residuo, pues sería, por diferencia, 90 menos 5, 85, ¿vale? Claro, entonces, repito, grado de libertad del factor. ¿Cuántas variedades de factor hay? 6. 6 menos 1, 5. Grado de libertad total. ¿Cuántos países hemos utilizado? ¿O cuántos países hay en este muestreo? 91. 91 menos 1, 90. Y grado de libertad del residuo simplemente diferencia. 90 menos 5, 85. Que es lo que nos indicaba aquí. Repito, esta cantidad, suma de cuadrados total
suma de cuadrado del factor más el residuo, grado de libertad, como hemos visto, 5, 85 y 90. Bien, cuadrados medios. Pues mirad, los cuadrados medios es el resultado de dividir la suma de cuadrados dividido entre su grado de libertad. Es decir, 105 dividido entre 5, 133,34. De la misma manera ocurre con el residuo. 1307,719 dividido entre 85, 15,38. Bien, una vez que tengamos realizado el factor, aquí os pongo esto, suma de cuadrado total, lo que hemos comentado antes. Suma de cuadrado total, suma de cuadrado del factor, más suma de cuadrado del residuo, cuadrados medios, esto a nivel general, el cuadrado medio cualquiera de los dos. ¿Por qué no calcular el cuadrado medio total? Porque no lo vamos a necesitar. Se podía haber realizado, pero no lo vamos a necesitar. Valor del estadístico, que es la primera pregunta que nos van a realizar. Hemos visto, ¿lo veis? En primer lugar, cuántos han sido considerados a aplicar. Como hemos visto antes, había 91. El valor del estadístico observado del contraste es igual a valor del estadístico observado en la ANOVA 1. Solamente hay un factor observado, ¿eh? En la ANOVA 2 hay más de uno, pero en la ANOVA 1 solamente hay uno. Sería suma de cuadrado del factor, que eso serían los cuadrados medios, 133,34, dividido entre el cuadrado medio del residuo. 133,34 dividido entre 15 nos ha tenido un total de 8,667. ¿Vale? Pregunta número 9, tenemos que indicarle 8,667. ¿De acuerdo? Bien, aquí estamos en la pregunta 10. Vamos a ver qué nos realiza, qué nos dicen, qué nos preguntan. El resultado de la ANOVA. Vamos a ver, yo os digo, el ANOVA para qué se utiliza, para ver si las medias son todas las medias iguales, las medias de los diferentes variedades del factor son todas iguales o no. Ahí se variedad de factor, pues luego tendríamos que verificar si la media de uno más la media de otro, perdón, si la media de uno es igual a la media de otro, 2, 3, 4, 5, así hasta 6. ¿Daros cuenta? Que esto es lo que queremos verificar, si las medias de las variedades del factor, de las 6 variedades del factor, son todas iguales o alguna de ellas es distinta. ¿Vale? Pues para verificar esa ANOVA 1, ¿qué tendremos que comparar? Valor del estadístico observado, es decir, los 8,667, compararlo con ¿qué? Con este valor crítico. Es una F de Snedeker, la cual viene dada por los grados de libertad de quién. Los grados de libertad del factor K-1, en este caso 5, grado de libertad de quién. Grado de libertad del residuo, 85, es decir, tenemos que comparar valor observado, que ya lo teníamos calculado de antes, que está por aquí, ¿lo veis? Vamos a ponerlo mejor ahí, perdón, para que lo veáis mejor. Tendríamos que comparar este valor con quién, con el F de Snedeker, 5,85. Ese valor simplemente hay que buscar en la tabla de F de Snedeker, lo buscamos y lo comparamos. Aquí lo tenemos calculado. Si comparamos el 8 tal con el 3,26, ya os digo que este valor de aquí sale de la F de Snedeker. Pues bien, como el valor observado es más grande que el valor crítico, rechazamos H sub 0. Es decir, rechazamos H sub 0, rechazamos esta hipótesis. Es decir, las medias no son iguales, al menos una es distinta. Bien, luego si las medias no son iguales, vamos a ver qué contestamos a la pregunta que nos realiza. Tenemos claro que las medias no son iguales, es decir, no se puede rechazar la hipótesis consistente en que las medias sí se puede rechazar. Se puede rechazar la hipótesis consistente en que las medias muestrales y son iguales. Se puede rechazar. ¿Lo veis? ¿El B? Se puede rechazar la hipótesis consistente en que las medias poblacionales de I son iguales. Mirad, una nos dice que son muestrales y otra que nos dicen que son poblacionales. Dudamos, ¿no? Pues son las poblacionales, ¿de acuerdo? Nosotros lo que estamos verificando son poblacionales. Otra cosa es que utilizamos datos muestrales, pero lo que realmente estamos verificando son las medias poblacionales. En este caso, como se rechaza H sub 0, la respuesta correcta sería la, como aquí os indico, la C. ¿De acuerdo? 10C. Vamos a parar un poquito. Vamos a la pregunta 11. Vamos a ver.
Como he dicho antes, el ANOVA 1 lo que pretende verificar si la media de todas las posibles medias de las diferentes variedades del factor son iguales o al menos algunas son distintas. Para utilizar el contraste de LSD, ese contraste se utiliza para verificar si realmente dos medias en concreto, la 1 y la 3, como nos están preguntando en este ejercicio, son o no son iguales. Dar cuenta, aplica un análisis de contraste multi para la zona 1 y 3 exclusivamente y exprese cuál es el valor del LSD. Bien, independientemente de ahora del cálculo del valor, lo que quiero que veáis es que el contraste del LSD se utiliza para verificar si la media de 1, vamos a verlo por aquí, veis en este caso la media de 1 es igual a la media de 3. ¿Y por qué la media de 1 y la media de 3? Porque yo no lo está indicando el ejercicio. Zona 1 y zona 3. ¿Vale? Eso es lo que queremos verificar. Bien, la pregunta 11 no nos está pidiendo que definamos la hipótesis nula de la alternativa, no nos lo pregunta, pero nosotros lo aportamos. ¿Para qué? Para que veáis qué es lo que nos están preguntando. Una vez que tengamos eso, para verificar este contraste, ¿qué tenemos que establecer? Toda esta expresión. Repito, para verificar si se da h sub 0 o h sub 1, tenemos que establecer esta situación de aquí, ¿vale? Comparar la diferencia, valor absoluto de la diferencia de las medias, diferencia de medias que nos aporta el ejercicio. Os digo, la diferencia de medias que nos aporta el ejercicio están aquí. ¿Veis las medias? Aquí en este caso comparamos la 1 y la 3. Da igual, 1 menos 3, 3 menos 1, porque como nos están pidiendo el valor absoluto, no nos impide estar uno al otro. Y compararlo con el valor del SD. El valor del SD es concretamente esta parte de aquí. ¿Vale? Esa parte. Esta no. Esta expresión de aquí, esta doble impresión, se utiliza para verificar si se produce H sub 0 o H sub 1. ¿Veis? En la primera pregunta, no. En este caso, la pregunta que nos realiza el ejercicio, la 11, nos están preguntando, exprese cuál es el valor de la LSD. El valor de LSD. Es decir, me están pidiendo este valor. Pues simplemente calculamos F. Esta es una F de Nedecorp, ¿vale? Suma de cuadrados residuos, N menos K, N1. Tenemos que tener en cuenta que el tamaño de la primera y el tamaño de la segunda, ¿vale? Son esos tamaños, esos valores muestrales. No lo aplica el ejercicio, que los valores muestrales están aquí. Mirad, el de la 1 es 9 y el de la 3 es 19. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, despejamos. 6,96, una F de Nedecorp 1,85. Ese 6,96 sale de una F de Nedecorp 1,85. ¿Bien? Y buscamos 1 menos alfa. Alfa era un 1%, pues buscamos la F de Nedecorp en primer lugar A igual a 0,99 y después buscamos el 1,85. Suma de cuadrados residuos en la tabla de la ANOVA ya lo tenemos calculado, partido 85. ¿Veis? Como os dije antes, el 9 y el 19 sería el tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2. Resolvemos y tenemos un valor total de 4,187, que es lo que habría que responder en la pregunta, en el examen que nos están diciendo. 4,187. ¿De acuerdo? Eso es lo que habría que incluir aquí. Perdón. Habría que incluirlo aquí. Bien. Ya tenemos el valor del LSD. Probablemente nos pregunten ahora, como podemos observar, si realmente las medias del 1 y el 3 son o no son. Son iguales. Señale la afirmación que es correcta. No se debería haber aplicado el LSD porque se acepta la igualdad de medias de toda la zona. Este no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque en el contraste de la ANOVA 1 se rechazaba H sub 0. Repito, como se rechaza H sub 0, las medias no son todas iguales. ¿Bien? En este caso, no son iguales. Luego entonces el A no sería. Existen diferencias significativas entre la zona 1 y la 3. Vamos a verlo. No existen diferencias significativas entre la zona 1 y la 3. Para verificar si se produce, la respuesta correcta es B y C,
tenemos que comprobar, como dijimos anteriormente, esta expresión. Esta de aquí. Por un lado, calcular la diferencia de media y por otro lado, comparar esa diferencia de media con el valor del SD. El SD que lo teníamos calculado antes. ¿Veis? Para verificar este contraste, debemos de comparar la diferencia de media, que aparece por aquí, con el valor del SD. Repito, debemos de comparar la diferencia de media con el valor del SD. Comparar 1,09, que es simplemente restar estas dos cantidades. Ya os digo, como es valor absoluto, da lo mismo, 9,43 menos 10, que una que la otra. Como es más pequeño que el valor del SD, aceptamos h sub 0. ¿Eso qué quiere decir? Que las medias son iguales, es decir, que la media del 1 es igual a la media del 3. Por esta razón, nos vendríamos aquí. No existen diferencias significativas entre la zona 1 y el 3. Luego la respuesta correcta sería la C. ¿Vale? Es decir, no existen diferencias significativas entre la zona 1 y la 3. Luego la respuesta correcta es la C. Bien, a continuación vamos a ver la pregunta 13. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el valor del estadístico de Hartley? Antes de ver cuál es el valor del estadístico de Hartley, quiero que sepáis que, vamos a verlo por aquí, que el test de Hartley se utiliza para verificar si las varianzas son iguales o no. Es decir, el test de Hartley, el contraste que hay que establecer para el test de Hartley es este de aquí. Es decir, H0, que todas las varianzas son iguales, repito, son 6 varianzas. ¿Por qué? Al igual que son 6 medias. ¿Por qué? Porque el factor tiene 6 posibles variedades. Bien, pues entonces, en primer lugar, H0 sería que las varianzas, la 1, la 2, la 3, así hasta la 6 son iguales, y H1 que H0 no es cierto. Bien, este sería el test de Hartley. Bien, si H0 se verifica, existe homocedasticidad, es decir, que las varianzas son iguales, y si H1 se verifica, o lo que es lo mismo, H0 se rechaza, existiría heterocedasticidad. ¿Vale? Esto es el planteamiento, pero realmente lo que nos están preguntando es, en esta pregunta, es el estadístico de Hartley. Nos vamos a la formulita, que no tiene más que valor estadístico observado, S cuadrado, cuasi varianza al cuadrado máxima y partido cuasi varianza mínima. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ese es el valor del estadístico observado. Ese es el valor que nos están preguntando en esta pregunta 13. Yo aquí os he establecido todo el modelo porque posteriormente nos preguntarán si realmente se verifica o no se verifica. Pero realmente, ya os digo, en este apartado nos están preguntando esta expresión. ¿De dónde sale eso? Pues mirad, nos vamos a los datos muestrales que nos aporta el ejercicio y buscamos la cuasivarianza a la máxima, que creo que es 30,36, dividido entre la más pequeña, 2,22, ¿vale? ¿De acuerdo? 30,36 partido 2,22, ¿eh? La cuasivarianza que nos da el ejercicio, de todas las que nos da. Nos venimos por aquí, como veis, 30,36 partido 2,2. Y nos sale un valor de 13,676. Este es el valor que habría que responder en este ejercicio, ¿vale? La pregunta 13, 13,676, que viene aquí. ¿Bien? Otra cosa es para verificar si realmente se produce el H sub 0, si existe homocedasticidad o heterocedasticidad. Eso lo tenemos que comparar con una F. Pero esta F no es una F de Snedekov, es una F de Hartley. ¿Vale? Luego entonces, la pregunta 13 se respondería el 13, que hemos visto antes, 13, vamos a verlo, 13, este de aquí, 13,676, ¿vale? Bien, pregunta 13. Aquí, ¿cuál o cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Para ver eso, tenemos que verificar si se produce el test de Hartley o no. Como hemos dicho antes, para verificarlo tendremos que, por un lado, comparar el valor del estadístico observado, compararlo con la F esta de Hartley. K por los grados de libertad, los valores del factor, los 6, ¿vale? Viene por aquí, daros cuenta.
¿Veis por ahí? K, n tal, 6. Después, n, 99, perdón, 91 partido entre 6. No sale 15, sale 15 con algo, pero solo utilizamos la parte entera. Luego entonces sería 15 menos 1, 14. Luego una F, 6, ¿vale? 6 por un lado y 14. La F de Hartley. No es la F del Nedecorp. Cuidado, ¿eh? No es la F del Nedecorp. Entonces, para verificar si se produce o no homocelasticidad o heterocelasticidad, o lo que es lo mismo, se verifica H0 o H1, tenemos que comparar por un lado el 13 con 676 con el 6,4. ¿Vale? Tenemos que compararlo. Sería para la pregunta 14, ¿eh? Vienen por aquí, para observado 13,676, lo comparamos con el 6,4. Como es más grande el valor observado, rechazamos H0. Las varianzas son distintas. No hay homocelasticidad, sino heterocelasticidad. Y aquí la respuesta la tengo establecida, pero vamos a verla. Basado en el test de Hartley, no podemos rechazar. Las varianzas poblacionales son iguales. No podemos rechazarla. Claro que la podemos. Son distintas. No se cumple el potencial de homocelasticidad. La homocelasticidad ya os digo que era H sub 0. No se cumple, es cierto, no se cumple, la hemos rechazado y por tanto los resultados de la NOVA no son fiables, es cierto. Se cumple el positivo de homocelasticidad, no se cumple, como hemos visto antes, y ninguna de las anteriores. La respuesta correcta sería la 14B. 14B. Seguimos. Parte 4. La parte 4 sería otro ejercicio. Ya en este caso estaríamos el último. Vamos a verlo. Se desea saber si la esperanza de vida de los hombres es distinta a las mujeres. Para ello se toma una muestra de 18 países. Dichos 18 países pertenecen a la zona. Vale. Comete diversos contrastes, como podemos observar. Lo realizamos con un contraste de nivel de significación del 10%. Bien. Para poder verificar este ejercicio, para poder realizarlo, nos dicen que podemos utilizar, pues, mirar todos los datos, la salida del SPS. Más concretamente, veis aquí la salida del SPS, que ya la veremos a continuación. Vale, esto es un poco lío. Disculpad. La salida del SPS. Bien, entonces vamos a empezar con la pregunta 15. Respecto a comparar si la esperanza de vida es igual a ambos sexos. Vamos a ver las diferentes hipótesis que vamos a establecer. Me da igual poner que dudéis que si es media o mediana. Ellos nos dicen el promedio. Tampoco nos están más que nada definirla. En este caso sería la media. Un momento. Esta es la hipótesis a establecer, que la media de hombres es igual a la media de mujeres, que la media de hombres es igual a la media de mujeres. Es distinta, perdón. Luego la respuesta correcta sería la 15B. Daros cuenta, la hipótesis nula es que los importes promedio son iguales y las alternativas son mayores, no. Porque son iguales y las alternativas son distintas. Esta sería la 15B. C y D no son correctas. Nos dice respecto a la normalidad que podemos afirmar. Esta pregunta se responde con los datos finales, es decir, con las salidas del SPS. Cuidado con las salidas del SPS, porque puede haber más de una salida a partir de la cual podamos responder la normalidad. Pero nos tenemos que quedar con la buena. ¿Vale? Para ello, echamos un vistazo aquí. ¿Vale? Me están preguntando sobre la normalidad. Pues vamos a ver el contraste que nos podemos encontrar por aquí. Vamos a ver al principio para que no nos vean nada. Pues la Kolmogorov podría ser esta. Sí, Kolmogorov se puede verificar la normalidad. Pero si os dais cuenta, aquí debajo, exponencial. No, esta no vale. Vamos a continuar. Una win y rango en el caso de que haya. Aquí hay otro. Y mira qué casualidad que la prueba es normal. Luego nos quedamos con esta. A partir de esta nos damos cuenta que la normalidad de los hombres, normalidad de las mujeres y normalidad de la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Vale? Viene por ahí. Pues mirad, la prueba de Kolmogorov
distribución normal, si el p-valor, esto a nivel general, si el p-valor es mayor que el alfa, aceptamos h 0. Si el p-valor es menor que alfa, rechazamos h 0. Esto a nivel general, ¿eh? Repito. El contraste verificar la normalidad, esta no es cierta. Como hemos visto antes, el de hombres, tanto, mayor, aceptamos h 0. Es decir, que para hombres normal, existe la normalidad. Para mujeres, como es más pequeña, rechazamos h 0. Es decir, para los hombres es normal. Para la mujer no es normal. No se produce la normalidad. Pues dicho esto, la respuesta correcta del ejercicio, si os dais cuenta, aquí viene por aquí, la del hombre no es normal, ¿no es cierta? La pérdida del hombre es normal, pero no la de la mujer. ¿Veis que es la 16B? Aquí lo tengo señalado. 16, perdón, la B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Perdón. Porque la esperanza de vida del hombre es normal, pero no la de las mujeres. Como hemos visto en Kolmogorov. La esperanza de vida de los hombres y de las mujeres son normal, pues eso tampoco. Bien. Vamos a pasar a la 17. Visto el nivel de cumplimiento de los supuestos básicos, aleatoriedad, en este caso normalidad, vamos a ver. ¿Qué prueba vamos a utilizar aquí? Mirad, si se produce en normalidad ya un contraste paramétrico, luego ya no vale ni la A ni la B. Nos quedamos con la C y con la D. Son diferencia de media. Cuando dice diferencia de media es que la media de uno es igual a la media del otro. ¿Vale? Exactamente lo mismo. ¿Y qué prueba? La T. Muestras independientes o muestras dependientes. Aquí donde está el follón de siempre. ¿Dependiente o independiente? Dependientes. La respuesta es la 17D. ¿Vale? Y ahora os digo por qué. 17D, la diferencia media, que es un Kolmogorov, también se distribuye con una normal. Vimos antes, esto lo he querido poner aquí. Bien, pero la pregunta que nos realizan es, para verificar la diferencia de esperanza de vida, poner la T. Es una normal. ¿Y por qué son dependientes? Porque para poder tú realizar esa diferencia, los datos tienen que venir pareados. Es decir, por cada hombre, una mujer. Por cada hombre, una mujer. Son dependientes o con lo mismo, están relacionados. Luego, la respuesta, como hemos visto, la respuesta correcta sería la D. Vamos con la 18. Te dice el precio del p-valor, o sí que hay que tomar en esta prueba para verificar mediante la prueba idónea, hipótesis de la esperanza de vida del hombre igual a la esperanza de vida muerte. Es decir, vamos a la prueba de la T, porque hemos dicho que la respuesta correcta era la 17D, y dentro de la T ya buscaremos el nivel de significación. Cuidado con la T, que hay más de una T. Vamos a ver. Estadística del grupo. ¿Podría ser esta? No podría ser. ¿Por qué no? Porque son muestras independientes. Y hemos dicho antes que eran muestras dependientes. Luego esta T no vale. Este es el Kolmogorov de antes. Esta. ¿Veis que las pruebas son pareadas? Vale. Esta ya nos vale. Bien. Dentro de este que nos vale, ¿cuál utilizaríamos? Aquí. Diferencia de las medias. ¿Sabes? Vida de hombre menos vida de mujer. Y nos vamos por aquí. Buscamos el SIG. Y da la casualidad. Ahí está. Que vale 0. Luego el dato que tenemos que colocar, el valor que tenemos que colocar en la resolución del examen sería, vamos a verlo por aquí, p-valor o SIG 0. Aquí habría que indicar el valor 0, como puse por aquí, el valor paramétrico, muestra emparejada, lo que he explicado antes, el 18 la T es paramétrico, muestra emparejada, SIG 0. Luego la pregunta 18 hay que indicarle el 0. ¿Vale? Por último, la 19. Vamos a ver. Para responder a la 19, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que tenemos un contraste paramétrico, un contraste de la T y las pruebas son dependientes.
Pues bien, dicho lo cual, la única que concuerda o que valdría, sería la F. Daros cuenta que McWinney ni Wilkinson, nada de esta vale. La T son dependientes, no vale la independiente, no vale, nos quedaríamos con la dependiente, ninguna de las anteriores. Luego la respuesta correcta sería la 19F. Y así terminaríamos con el examen, ¿vale? Igual he ido un poco rápido, creo que es un poquito rapidito, ¿vale? Aquí veníamos la 19, el p-valor es 0, lo comparamos con esto, rechazamos hecho 0 y nos quedaríamos con la F, sería la respuesta. Pero ya os digo, como solamente hay una que se verifica en la 19, pues directamente pasarías eso, a indicar que es la 19. He ido un poco rápido, pero como tenéis el vídeo, podéis repetirlo tantas veces como queráis.